Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio que antes tenía el nombre de Cambio en el Debate, y hoy le hemos puesto el nombre Voces en el Cambio. Y en esta ocasión tenemos la grata presencia del licenciado José Padilla Alegre. Bienvenido a este espacio, licenciado. Muchas gracias, maestro. Él actualmente trabaja en la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y hoy nos viene a comentar un libro que acaba de publicar, que se titula Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Licenciado, ¿por qué considera usted que el comentar esta ley de los trabajadores al servicio del Estado tiene importancia? Pienso que no solo para los trabajadores, sino en general para la cultura en el mundo laboral. ¿Por qué usted comenta esta ley? Bien, antes de dar respuesta a esta pregunta, yo me quiero remontar al siglo XI, cuando surgen los glosadores. Los glosadores son comentaristas del derecho. En ocasiones parece que las leyes son claras y, sin embargo, requieren de comentario, requieren de explicación, requieren de una plática, enseñarlas a las leyes, hablar, digo yo, frente a los alumnos. Y creo que esta es la razón, justamente. Pareciera que hay vocablos sencillos, accesibles, pero que en el mundo del derecho tienen una connotación diferente a lo que es en la realidad. De tal suerte que si tenemos una Suprema Corte, que como se define, es el último y máximo intérprete, y cuando utilizamos la expresión intérprete, pues eso nos lleva a ese comentario, a esa glosa. Si los que se dedican al resolver asuntos tienen que darnos explicación de qué quiso decir el legislador, de cuál es la connotación que encierra un cuerpo de leyes, esa es la razón por el atrevimiento a estas pequeñas glosas a la ley de los trabajadores al servicio del Estado. En este caso, ya que menciona al legislador, ¿qué busca esta ley? Lógicamente es regular la relación de los trabajadores, en este caso, al servicio del Estado. En este aspecto, ¿por qué existe en la Constitución, licenciado, en el 123, un apartado A y un apartado B? ¿Dónde quedan estos trabajadores o esta relación laboral en esos dos apartados? Y si son correctos desde el punto de vista de la justicia laboral. Comienzo por esto último. Estimo no debiera existir dos apartados. Si se habla de trabajador, aquí pareciera que estamos hablando de trabajador de primera y trabajador de segunda. Porque si analizamos someramente el artículo 123, apartado A, que es donde está la relación de trabajo de el área que produce, el área que especula, el área que tiene una mayor ganancia, ese apartado tiene una serie de condiciones más favorables al trabajador. Y este apartado B tiene una historia
que pese a esta circunstancia de estar como apartado B, aquí digamos que empieza el camino de la justicia para el trabajador al servicio del Estado. Falta mucho. ¿De qué hablo? Bueno, pues de que la incorporación de los trabajadores al servicio del Estado como tales, considerados con prestaciones mínimas de ley, es a partir de 1960 en la Constitución. Pero esa reforma estaba considerada única y exclusivamente para los trabajadores federales, para los trabajadores de las empresas paraestatales o descentralizadas, pero solo federales. Al trabajador burócrata al servicio del Estado le toma 23 años, porque es necesario que mediante una reforma constitucional a los artículos 115 y 116, el Congreso de la Unión les otorga facultades a los congresos de los estados para regular las relaciones entre los trabajadores y sus empleados. Imaginémonos, 23 años en el limbo o más años. En este caso, licenciado, en su texto, ¿qué tan relevante fue para el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que fue exactamente en 1983 cuando se publica esta ley? En ese contexto, ¿por qué resultó importante la promulgación de esta ley? Por la promulgación misma. Ocurre que hay muchas disposiciones federales, es decir, leyes, porque, bueno, pues en la Constitución estamos hablando, si se me permite la expresión, de un recetario. Solo cuestiones, digamos, importantes, y el aspecto secundario, la reglamentación de ese derecho del trabajo, viene en forma posterior. Y aquí es importante que con la sensibilidad social del ingeniero Cárdenas, de manera inmediata, se haya promulgado esta ley. Sí. Porque sucede con muchas leyes secundarias que está en la Constitución, e incluso en la Constitución del Estado, pero no se legisla sobre el particular. Caso concreto, el Tribunal de Justicia Administrativa estuvo por muchos años contemplado en la Constitución, incluso estatal, pero no se reglamentaba. Es un tribunal que tiene 8 años. Y el ingeniero Cárdenas, repito, en 83, sabiendo que era el resultado de una reforma constitucional, es de los primeros estados que se legisla para el trabajador al servicio del Estado. Licenciado, usted aquí hace algunas, establece unos vínculos con algunas leyes de Chiapas, de Sinaloa. ¿Por qué recurrir a esos elementos para esclarecer, digamos, algún artículo de la ley? Me quedó esa curiosidad. Mire usted, se da un fenómeno que yo particularmente vengo combatiendo. Hay un abuso en los abogados postulantes, hay un abuso en el tribunal burocrático respecto de la Ley Federal del Trabajo. Pareciera que esa Ley Federal del Trabajo, que corresponde a los trabajadores del apartado A, pareciera que todo tiene que regularlo sobre esa situación. No es así. Tenemos una ley particular, hay una ley en el Estado, utilicémosla. Y en este caso, así como en el Estado hay una ley, en todos los estados o en casi todos los estados existen las leyes burocráticas. Entonces, es importante que aquellas situaciones que no estén reguladas
en nuestra ley, la suplamos con leyes pares o similares. Muy bien. Licenciado, ya que estamos en el contexto de una huelga, específicamente en el gobierno del estado, por el STASPE, se dice por ahí que hay la posibilidad de declararla inexistente. En su texto, por supuesto, usted menciona algunas condicionantes. ¿Cuáles serían estas para que el Tribunal de Conciliación de Arbitraje pudiera declarar inexistente la huelga del STASPE? A la luz de la ley nos marca 3 o 4 requisitos. Que no se hubiera convocado a una asamblea ex profeso mediante la convocatoria correspondiente. Que no se hubiera tomado la decisión del estallido huelguístico. Que no se hubiera precisado el día y la hora de la suspensión de labores, pero sobre todo que no tuviera un motivo, una razón para ir a la huelga. En este caso, están por el incremento salarial. Considero que no hay ninguno de los elementos para declararla inexistente. O sea, se cumple con el requisito que marca Totalmente. la ley. En este caso, licenciado, ¿cómo decir que la ley es de avanzada en cuanto que el presidente del tribunal, ¿quién lo nombra? ¿Quién nombra al presidente del tribunal? ¿Es el gobernador? ¿Es el Congreso? Y si este fenómeno todavía pretende evitar esa autonomía de estos tribunales. La ley establece que es el representante de los trabajadores y el representante del gobierno quien debe nombrar un árbitro presidente, que hoy, hay que decirlo, malamente se hace llamar magistrado. No existe ese cargo en la ley. Lo hay en la ley que regula, pero no puede estar por encima de un reglamento. Entonces, esa figura ley. No. En esta ley no. En el reglamento para que opere el tribunal sí existe en 4 artículos la denominación de magistrado. ¿Y quién lo nombra? Estos 2 representantes del trabajo y del capital, digamos, son los que los nombran. Pero bueno, en la práctica sabemos que es una sugerencia del Ejecutivo y que ese debe ser un motivo para revisar la ley, para una reforma, bueno, pues para que sea el Congreso, quizás a propuesta del Ejecutivo, pero que se deje de especular, digamos, como está en el ambiente en estos momentos, ¿verdad? El líder fustigando al presidente, so pretexto de haber sido empleado de la Consejería Jurídica, lo cual deja mal parado al presidente. Y en este caso, ¿sí existe esa posibilidad de hacer esa reforma? ¿Sí existen las condiciones, digamos, la voluntad política para ir al fondo de esto? Y que un día pudiéramos tener tribunales ciudadanizados. ¿Pudiera ser una perspectiva esto? Sí, cómo no. Pero yo particularmente me pronunciaría sobre la necesidad de judicializar más esto. Más que ciudadanos, porque bueno, venimos de un fenómeno que no nos deja buen sabor de boca, el IFE, sí, que ahora es el INE, y que bueno, creo que habría que darle por el asunto de profesionalizar, de reconocer a los mismos empleados del tribunal bien remunerados, un presidente
quizás con, ¿por qué no?, el cargo de magistrado, y remunerado en ese sentido, y profesional, y cuando hablo de esto, bueno, pues una formación académica ad hoc. Muy bien. Oiga, licenciado, hay una polémica por ahí con el señor gobernador actualmente y el sindicato, donde el gobernador afirma que hay un exceso de trabajadores. En ese sentido, cuando él dice exceso de trabajadores, ¿significa que no se respeta la ley? ¿O qué sentido tiene hacer esa afirmación en ese momento en un proceso de huelga? Voy a opinar respecto a lo que he escuchado justamente en las noticias. Efectivamente, el titular del Ejecutivo habla de, en estos momentos, haber hecho ya un recorte al 50% del exceso de personal. Esto parece ser una situación derivada de administraciones anteriores, donde con mucha facilidad había ingresos al Poder Ejecutivo. Esto ya es una cuestión, creo yo, de partidos y de política pública. Y en este caso, ¿qué tanto hay digamos, por fuera de la ley o algunos componentes de la ley, la cuestión partidaria? ¿Sí contempla la ley este juego de partidos o no se contempla? No hay esa posibilidad de representaciones o cuotas cual ninguno. Sabemos que los partidos pugnan por llegar al poder, y una vez en el poder, bueno, son gobierno, y a partir de ahí las políticas públicas. Pero las connotaciones, las subjetividades, el manejo, bueno, pues ya cada administración, dependiendo del partido, pues hace lo que considera estuvo bien. Licenciado, por último, ¿cómo vio usted la reforma laboral y qué tanto al hacer esa reforma laboral de la ley general en el país repercute en la ley particular de los trabajos al servicio del Estado? Recordando que como que se abrió la puerta a las subcontrataciones. ¿Existe, digamos, recoge nuestra ley ese tipo de cuestiones o no? No. La reforma del 2013, 1 de diciembre de 2013, efectivamente incorpora una serie de figuras. Ahí advertimos, por presión de la iniciativa privada, el outsourcing del que se habla, de la subcontratación, bueno, pues es un modo, de alguna manera, de tratar de evadir justamente el cumplir con la ley. Por fortuna, ni contempla la ley del Estado la figura, y en estos momentos creo que no existe, que no se da, afortunadamente. Eso es benéfico para los sindicatos. En este caso, licenciado, ¿existe la posibilidad en el interior del STASPE, se puede fundar otro sindicato allí? ¿Pueden los trabajadores luchar por fundar otro sindicato? Sí. ¿Lo contempla la ley? No, la ley no lo contempla, pero precisamente la Corte ya ha determinado que hacia el interior de las secretarías de Estado, en este caso en los poderes, es posible la conformación de otro u otros sindicatos. ¿Y hay ciertos requisitos que contempla esta ley? Sí. En el número... 20 trabajadores cuando mínimo de una misma secretaría, que hablan de trabajadores en activo. La ley refiere que tienen que ser trabajadores de base, lo cual, bueno, ya también la Corte se pronunció, pero como requisito mínimo es reunir 20, celebrar un acta constitutiva, darse elementos
de gobierno, como son los estatutos y el famoso padrón de socios. Licenciado, por último, ¿por qué cree usted que el trabajador al servicio del Estado debe leer su libro? Bueno, pues para conocer sus derechos, para incluso no aceptar algunas cosas que en ocasiones les dicen sus secciones sindicales, las cuestiones de los líderes que en ocasiones tienen como un elemento que no es propiamente laboral. Esto pues para estar enterados, informados, saber de sus derechos. Hay toda una reglamentación sobre el asunto de hasta los nombramientos. Efectivamente. Sí, incluso categorías, ¿qué trabajador somos? De Sí. confianza, de base. Sí, porque luego resulta que por el solo hecho de ingresar a trabajar, pese a hacer nada más el cumplir con unas vacaciones de alguien, pareciera que ya se está dando una relación plena y bueno, no es así. Muy bien, licenciado, le agradecemos su presencia en ese espacio Voces en Cambio. Esperamos que no sea la última vez. Claro. Y seguir comentando esto que es de interés de los trabajadores al servicio del Estado en Michoacán. Gracias, licenciado, por estar aquí. Muchas gracias, maestro. Voces de Cambio.